Hoy nos metemos de lleno en un terreno complicado, el de ser jefa o jefe, ese equilibrio tan difícil, ¿verdad?, entre conseguir que las cosas salgan y, bueno, tratar bien a la gente. Es el gran reto, sin duda. Para guiarnos un poco, tenemos delante extractos de Radical Candor, que se ha traducido como Franqueza Radical, el libro de Kim Scott. Propone un enfoque para liderar que intenta precisamente eso, obtener resultados, pero sin dejar de lado la humanidad. Suena un poco idealista, quizás. Bueno, tiene su miga, ¿eh? No es tan simple como suena. Vamos a ver qué hay detrás. Hay una historia al principio del libro que, la verdad, te atrapa enseguida, la de un empleado llamado Bob. ¿Ah, sí? La historia de Bob es clave para entender el punto de partida. Trabajaba en la startup de la autora, Use Software. Un buen tipo, según cuenta, pero su rendimiento era bajo. Y la autora, Kim Scott, confiesa que durante 10 meses evitó decirle claramente que su trabajo, pues, no era suficiente. 10 meses. Es mucho tiempo. Muchísimo. ¿Y por qué? Pues por miedo a herirle, a parecer la típica jefa dura, ¿sabes? Lo de siempre, casi. El miedo a la confrontación, sí. El resultado fue, bueno, un desastre. Bob no mejoró, lógicamente, el equipo se resintió y al final pues tuvieron que despedirle. Y lo peor, lo que a mí me dejó pensando, fue la pregunta de Bob al irse. ¿Por qué nadie me dijo nada? Creía que aquí os importaba la gente. Uf, demoledor. Esa frase. Es que te taladra, ¿verdad? Muestra el coste real de no ser franco. Bob acabó peor, el equipo sufrió las consecuencias y la empresa, de hecho, terminó cerrando. Un ejemplo clarísimo de las consecuencias negativas. Así que la idea hoy es usar estas notas para entender mejor qué implica esto de guiar a un equipo, cómo funcionan esas relaciones y por qué la comunicación directa, aunque a veces pique, parece ser tan crucial. Pues sí. Venga, vamos a analizar esto a fondo. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Me parece un punto de partida muy potente porque esa historia de Bob ilustra perfectamente la tensión central. Lo que Scott propone como solución es lo que llama franqueza radical. Pero ojo que el nombre puede engañar un poco. ¿En qué sentido? Que no va de soltar verdades como puños sin filtro, ¿sabes? No es ser brutalmente honesto y ya. Es un marco que se construye sobre dos ideas clave, dos ejes. Vale. El primero es interesarse a nivel personal, lo que en inglés llama care personally. Y esto va más allá de ser simplemente educado o profesional. Ajá. Implica conectar con la gente del equipo como personas completas, ¿entiendes? Que tienen vida más allá de la oficina, con sus propias motivaciones, sus preocupaciones. Ver a la persona entera, no solo al empleado. Exacto. Es animar a que la gente traiga todo su ser al trabajo, como dice ella. Y hacerlo tú misma también, claro. Entiendo la idea, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Quiero decir, sin que parezca que te estás entrometiendo o que pierdes esa distancia profesional necesaria. Bueno, ella cuenta una anécdota interesante sobre eso. La de los talladores de diamantes rusos. Esa misma. Les ofrecía pagarles en dólares, que valían muchísimo más que los rublos. Parecía una oferta, vamos, irrechazable. Claro, económicamente era potente. Pero lo que de verdad inclinó la balanza para que aceptaran no fue tanto el dinero. Fue sentir que a ella, a Kim Scott, le importaban de verdad como personas. ¿Qué pedían exactamente? Pues querían detalles muy humanos. Organizar un picnic juntos, ayuda para aprender inglés, la promesa de que les echaría una mano si la situación en Rusia se ponía muy fea. O sea, buscaban esa conexión, esa seguridad de que no eran solo un número o un recurso. Justo. Demuestra que mostrar ese interés genuino no es ser blando, sino que es algo potente, que genera confianza. Vale, captado. Ese es un eje, el interés personal, el cuidar personalmente. ¿Y el otro? El otro eje es retar directamente o challenge directly. Y esta es la parte que a veces nos cuesta más. La parte incómoda, ¿no? Puede ser, sí. Es la responsabilidad de decir las cosas claras, cuando el trabajo no cumple las expectativas, pero ojo, también cuando las superas, que el reconocimiento positivo también es parte de retar directamente. Ah, claro, no solo lo malo. No. Implica tomar decisiones difíciles sobre el rol de cada uno a veces, exigir un nivel alto de calidad. En el fondo, es demostrar que te importa la persona y su desarrollo lo suficiente como para no callarte los problemas y ayudarla a crecer. Es un acto de respeto casi.
Aquí es donde encaja, supongo, la famosa historia que cuenta con Sheryl Sandberg en Google, ¿verdad? Exacto, es un ejemplo muy citado. Cuenta Scott que hizo una presentación importante y Sandberg la felicitó primero por el resultado, lo cual está bien. Sí, empezó por lo positivo. Pero luego, en privado, le dijo algo bastante directo sobre su uso excesivo de la muletilla, algo así como que le hacía parecer, menos inteligente de lo que era. Suena duro, ¿eh? Suena muy duro, sí. ¿Cómo justifica Scott que eso sea constructivo, que sea franqueza radical y no simplemente una crítica hiriente y ya? Es una pregunta clave, porque ahí está el matiz. Lo que hace que ese momento sea, según Scott, un ejemplo de franqueza radical y no de otra cosa, son varios factores juntos. A ver. Primero, como decías, vino después de un elogio sincero. No fue solo el palo. Segundo, se lo dijo en privado, no delante de todo el mundo. Vale, importante. Tercero, y esto es crucial, Sandberg le ofreció ayuda concreta. Le dijo que Google le pagaría un coach de oratoria, si quería. No fue solo señalar el problema, sino ofrecer una solución. Ah, eso cambia las cosas. Y cuarto, todo esto se enmarcaba en una relación donde Scott sentía que Sandberg se preocupaba genuinamente por su carrera y su crecimiento. Había una base de confianza. La dureza del mensaje se equilibraba con ese cuidado personal demostrado previamente. Entendido. Entonces, la franqueza radical es esa zona ideal donde se cruzan las dos cosas. Me importas como persona y, precisamente por eso, te digo las cosas claras, lo bueno y lo malo, para que mejores. Esa es la idea central. Suena muy bien en teoría, pero mantener ese equilibrio tiene que ser complicadísimo en el día a día. Muy complicado, sí. De hecho, Scott dedica gran parte del libro a analizar qué pasa cuando nos desviamos, cuando falla uno de los ejes o los dos. Claro. Ahí es donde surgen los comportamientos de gestión que son menos efectivos o incluso tóxicos. El marco describe otros 3 cuadrantes, además de la franqueza radical. El primero que menciona, y que conecta directamente con la historia de Bob que contábamos al principio, es la empatía ruinosa. Ruinos empatía, sí. Mucho interés personal. Te preocupas por la persona, pero muy poco reto directo. No te atreves a decir lo que no funciona. Exacto. Te preocupas tanto por no herir los sentimientos del otro, por ser amable, entre comillas, que evitas tener esa conversación incómoda pero que es necesaria. Como le pasó a Scott con Bob. Justo. El problema es que, como vimos con Bob, a la larga causas más daño. Es esa metáfora que a veces se usa, un poco bruta, la del perro al que le cortan la cola poquito a poco para que no sufra tanto. Un despropósito total. Es una imagen potente, sí. Y aquí viene algo que a mí me parece fundamental del análisis de Scott. Ella afirma que esto no es un error ocasional. Dice que la mayoría de los errores de gestión caen en este cuadrante de empatía ruinosa. La mayoría. Eso es. Es fuerte. Nos da una pista de lo mucho que nos cuesta en general afrontar el conflicto constructivo, ¿sabes? Preferimos evitar la tensión a corto plazo, aunque a largo plazo sea peor. Es verdad que todos hemos pecado de eso alguna vez, ¿no? De callarnos algo por no crear mal rollo, por no parecer la mala de la película. Totalmente. Luego está el extremo contrario en cuanto al cuidado, la agresividad ofensiva. Lo llama obnoxious aggression. Ahí sí hay reto directo, y mucho, pero falta el interés personal. Correcto. Ese es el jefe o la jefa capullo, hablando en plata. Sí, el típico borde, vamos. Critica, exige, a veces de malas maneras, pero sin demostrar que le importa la persona que tiene delante. Humilla, a veces en público. Scott cuenta la anécdota de un tal Ned en una fiesta de disfraces, gritándole a un empleado por cómo iba vestido. ¡Qué horror! O se cita a veces el estilo de Steve Jobs, con comentarios como «tu trabajo es una mierda», aunque quizás en algunos casos hubiera un objetivo de mejora detrás. Sin esa base de cuidado personal, se percibe como un ataque directo, como agresión. ¿Sí, no? Deja un rastro de destrucción, sí. Y Scott añade un matiz interesante, y bastante oscuro aquí. Habla de la empatía cruel. Empatía cruel. ¿Qué es eso? Es cuando usas lo que sabes de alguien, sus puntos débiles, sus inseguridades, precisamente para atacarle ahí, donde más le duele. Es retorcido. Uf, qué mal rollo. Y queda un cuarto cuadrante, que según Scott es el peor de todos. La falsedad manipuladora. Manipulative insincerity. Ni interés personal, ni reto directo, nada de nada. El vacío total. Efectivamente. Es el terreno del politiqueo puro y duro, de la apuñalada por la espalda, del elogio falso para conseguir algo. Ocurre cuando no te importa la persona lo suficiente como para decirle las cosas claras, pero tampoco tienes el valor o la energía para enfrentarte a ella directamente. Entonces, ¿qué buscas?
Pues buscas quedar bien tú, evitar problemas, ganar puntos, o simplemente estás ya tan agotado que pasas de todo. Scott pone como ejemplo una disculpa que ella misma dio a Larry Page en Google tras un encontronazo. ¿Una disculpa falsa? Ella sintió que sí, que fue más calculada que sentida, que pasó de haber sido agresiva a caer en algo peor, en esa falsedad para salir del paso. Vale, el mapa de los peligros está claro. Empatía ruinosa, agresividad ofensiva, falsedad manipuladora. Todos sitios donde no queremos estar. Entonces, ¿cómo navegamos hacia la franqueza radical en el día a día? ¿Cómo se fomenta eso? Pues Scott propone algo que puede sonar un poco contraintuitivo al principio. Empezar por pedir feedback, no por darlo. Pedirlo primero. ¿Por qué? No es el jefe el que tiene que darlo. Bueno, sí, pero empezar pidiéndolo tiene varias ventajas. Primero, demuestra humildad, que no te crees en posesión de la verdad absoluta. Vale, rompe barreras. Segundo, te ayuda a entender cómo te perciben los demás, que a veces es muy diferente de cómo te ves tú. Y tercero, y muy importante, construye la confianza necesaria para que luego el feedback que tú des sea mejor recibido. Si tú te muestras vulnerable pidiendo críticas, es más fácil que los demás acepten las tuyas. Tiene lógica. ¿Y cómo sugiere pedirlo? ¿Así? ¿Sin más? Sugiere usar una pregunta muy concreta, una pregunta clave. ¿Hay algo que yo pueda hacer o dejar de hacer para que te sea más fácil trabajar conmigo? Directa y abierta. Me gusta. Sí, invita a una respuesta sincera y útil. El libro cuenta experiencias muy diferentes al intentar esto en distintos sitios, ¿verdad? Recuerdo algo de Japón y de Dublín. Exacto. En Japón cuenta que le costó muchísimo que le dieran feedback sincero. La cultura es mucho más indirecta. Tuvo que insistir mucho, crear un ambiente muy seguro. Incluso recompensar la crítica. Sí, cuenta que la primera persona que se atrevió a decirle algo, aunque fuera una tontería, la recompensó públicamente para demostrar que era seguro hacerlo. Tuvo que forzar un poco la situación para abrir esa puerta. ¿Y en Dublín? Todo lo contrario. La respuesta fue mucho más directa, casi brutal a veces, según cuenta. Le soltaron cosas como, oye Kim, eres demasiado rápida dándole al botón de enviar en los emails. Jaja, qué bueno. O cuando una vez justificó un retraso por sus hijos, alguien del equipo le dijo algo como, oye Kim, que nosotros también tenemos hijos, ¿eh? Directos al grano, vamos. Totalmente. Muestra cómo la cultura influye muchísimo en el estilo de comunicación. Pero la clave al recibir feedback, sea cual sea el estilo, es siempre la misma. ¿Cuál es esa clave? Escuchar para entender, no para defenderte inmediatamente. Aunque te duela o no estés de acuerdo al principio, morderte la lengua y preguntar más para comprender el punto de vista del otro. Y sobre todo, agradecer la sinceridad. Fundamental. Si criticas a alguien o te pones a la defensiva por haber sido franco contigo, has cerrado esa puerta para siempre. Hay que recompensar esa valentía de alguna forma. Vale. Pedir feedback es el primer paso y saber recibirlo. Y al darlo nosotros, ¿qué pautas sugiere Scott para que sea realmente franqueza radical y no caiga en los otros cuadrantes, como la agresividad o la empatía ruinosa? Da varias claves importantes. Primero, ser humilde y específico. No hablar en generalidades. ¿Cómo? Recomienda mucho usar el modelo Situación, Comportamiento, Impacto, conocido como SBI por sus siglas en inglés. Situación, comportamiento, impacto. Exacto. En vez de juzgar a la persona, eres un desorganizado, que es un juicio de valor, describes la situación concreta. Cuando en la reunión de ayer por la mañana, luego el comportamiento observable, lo que hizo o no hizo. Llegaste 15 minutos tarde y no trajiste los datos que habíamos acordado. Y finalmente, el impacto que tuvo ese comportamiento. Eso hizo que tuviéramos que retrasar la decisión sobre el presupuesto y el resto del equipo perdió parte de su tiempo. Ah, es mucho más objetivo así. Te centras en hechos. Mucho más. Y curiosamente, dice que este modelo también sirve para que los elogios sean más efectivos. En vez de un buen trabajo genérico, decir, cuando en la presentación, situación, explicaste los datos financieros de esa manera tan clara, comportamiento, conseguiste que todo el equipo entendiera por fin la rentabilidad del proyecto, impacto. Es más potente. Tiene todo el sentido. Es más concreto y útil. ¿Qué más? Aparte del SBI. Que sea útil, como dices, no basta con señalar el fallo. Hay que mostrar disposición a ayudar a mejorar. Preguntar cómo te puedo ayudar con esto. Vale. La inmediatez también es importante. Mejor dar feedback rápido, justo después de que ocurra algo, en conversaciones cortas e informales. No esperar a la evaluación anual, vamos. Desde luego que no. Acumular las cosas solo genera resentimiento y no da oportunidad de corregir a tiempo. Siempre que sea posible, cara a cara, para captar el lenguaje no verbal, los matices. ¿Y si es en remoto?
Pues buscar la videollamada siempre que se pueda. Es lo más parecido. Y tener esas conversaciones más a menudo. Y luego está la regla de oro que siempre se dice, elogiar en público y criticar en privado. ¿Sigue vigente? Como norma general, Scott dice que sí. Criticar en privado evita la humillación pública y permite una conversación más honesta. Elogiar en público puede motivar y dar reconocimiento. Aunque, bueno, siempre hay excepciones y depende de la cultura del equipo. Claro, habrá gente que prefiera el elogio en privado también. Exacto. Y otro punto fundamental que recalca mucho. No personalizar la crítica. Ah, esto es difícil. Personalizar la crítica, o sea, atacar a la persona, que es malo. ¿Cómo se evita eso? Pues evitando lo que los psicólogos llaman el error fundamental de atribución, que es la tendencia a culpar a la personalidad del otro. Es que es vago, es que es despistado, en vez de buscar causas en la situación. Quizás está sobrecargado, quizás no entendió bien la tarea. Centrarse en el comportamiento, no en el ser. Eso es. Es mejor decir, creo que ese enfoque que usaste es erróneo por esto y esto, que soltar un estás equivocado. Es sutil, pero importante. Y reconocer que aunque tú intentes no personalizar, la otra persona puede sentirse atacada igualmente, ¿no? Eso pasa. Claro, eso es inevitable a veces. Por eso Scott aconseja encarecidamente no decir nunca la frase «no te lo tomes como algo personal». ¿Por qué no? Si es lo que intentas. Porque suena totalmente invalidante. Le estás diciendo a la otra persona cómo debe sentirse. Si alguien se siente mal por tu crítica, aunque tú creas que ha sido justa y constructiva, lo que toca es mostrar empatía, escuchar por qué se siente así, no quitarle importancia a sus sentimientos. Entendido. Escuchar y validar, aunque no necesariamente estés de acuerdo con la reacción. Exacto. Vale, hemos hablado mucho del feedback, que es como la herramienta estrella de la franqueza radical. Pero el libro también dice que esto va más allá, ¿verdad? Que se aplica también a cómo gestionas el crecimiento del equipo y a la forma de conseguir resultados juntos. Así es. No se queda solo en las conversaciones de feedback. Toca aspectos más estratégicos de la gestión. En cuanto al crecimiento del equipo, Scott cuenta una revelación que tuvo trabajando en Apple. Empezó a hablar de rockstars y superstars. Rockstars y superstars. Suena a música, pero no va por ahí, ¿no? No, para nada. Es una metáfora sobre diferentes trayectorias profesionales dentro de un equipo. A ver, explica. Las rockstars, según su definición, son la gente sólida, la gente que es excelente en su rol actual, que aporta estabilidad, conocimiento profundo. Son como el peñón de Gibraltar del equipo, ¿sabes? La base sólida. Exacto. Y no necesariamente buscan ascender o cambiar de rol cada 2 por 3, sobre todo si eso les aleja de hacer lo que realmente les gusta y en lo que son buenos. Piensa en un artesano experto, un programador senior que adora programar, no gestionar. O el ejemplo que pone de T.S. Eliot, que trabajaba felizmente en un banco mientras escribía su poesía. Vale, gente que encuentra la satisfacción en la maestría de su puesto actual. Promociones a roles de gestión si no es lo que quieren. Sería un error perder a un gran técnico para ganar un mal jefe. Totalmente de acuerdo. ¿Y las superstars? Las superstars son las que están en una trayectoria de crecimiento muy rápido. Necesitan retos constantes, nuevas oportunidades para aprender y desarrollarse. Son ambiciosas en ese sentido. Las que quieren comerse el mundo. Un poco, eso sí. A estas personas hay que apoyarlas activamente, buscarles mentores, darles visibilidad, asignarles proyectos desafiantes, pero siendo conscientes de que es muy probable que su camino les lleve más allá, quizá a otros equipos, otros proyectos o incluso otras empresas. Hay que ayudarles a volar, aunque se vayan. Exacto. El ejemplo que pone es el de una chica, Catherine Burgen, que empezó como asistente cuidando a sus hijos y con apoyo y retos acabó cofundando una empresa tecnológica, una trayectoria meteórica. Esto cambia un poco la idea tradicional de medir el potencial de todo el mundo con la misma vara, ¿no? Scott prefiere hablar de trayectoria de crecimiento. Justo. No todo el mundo tiene ni quiere la misma trayectoria. Y para entender cuál es la de cada persona, sugiere tener lo que llama conversaciones de carrera. Conversaciones de carrera. ¿Qué son? Son conversaciones estructuradas pero profundas, para entender las motivaciones reales de cada miembro del equipo. Propone 3 partes. Empezar hablando de la historia vital de la persona, de dónde viene, qué le ha marcado. Luego explorar sus sueños a largo plazo, qué quiere conseguir en la vida. Y finalmente, aterrizar eso en un plan concreto a 18 meses vista, identificando qué pasos necesita dar y cómo puede ayudarle la empresa. Suena a una inversión de tiempo importante por parte del jefe. Lo es.
pero ella argumenta que es fundamental para poder gestionar bien a cada persona, para darle los retos adecuados, ya sea una rockstar o una superstar. Y advierte también contra la obsesión por encontrar la pasión de la gente. ¿Por qué? ¿No es bueno que la gente trabaje en lo que le apasiona? Sí. Taylor dice que no todo el mundo tiene una única pasión clara, y que presionar para encontrarla puede ser contraproducente. Lo importante es entender qué da sentido al trabajo de cada uno, qué le motiva a levantarse por la mañana. Y eso puede ser muy diferente para cada persona. Como la historia de los 3 canteros, ¿no? Esa misma. Un periodista pregunta a 3 canteros qué hacen. Uno dice, estoy picando piedra. El segundo dice, estoy construyendo un muro. Y el tercero dice, estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. Mismo trabajo, pero diferente sentido, diferente propósito. Hay que entender cuál es el de cada uno. Muy buena analogía. Y finalmente, ¿cómo afecta todo esto, la franqueza radical, el entender las trayectorias, a la forma de conseguir que el equipo haga cosas, a obtener resultados concretos? Pues aquí Scott es muy clara y crítica con el modelo de liderazgo autoritario. Dice que el liderazgo no va de dar órdenes y esperar obediencia ciega. Ella misma tuvo problemas con eso. Sí, cuenta que aprendió esto por las malas al llegar a Google. Venía de un entorno más directivo e intentó imponer una reestructuración de su equipo sin involucrarlo suficiente en el proceso. Y fue un fracaso. Aprendió que la autoridad unilateral no suele funcionar bien en entornos que dependen de la creatividad, la iniciativa y la colaboración. Me viene a la mente la metáfora que le dio Sheryl Sandberg sobre eso, la de la cuerda girando. Sí, es muy gráfica. Le dijo algo así como, cuando estás en el centro haciendo girar una cuerda, para ti el movimiento es pequeño, pero para la persona que está en el extremo de la cuerda, el movimiento es enorme y vertiginoso. Queriendo decir, si vas demasiado rápido como líder sin asegurar que el equipo te sigue y entiende el porqué, los dejas atrás o los mareas. Exactamente. Ir demasiado rápido sin consenso o sin persuasión es inútil o incluso peligroso para la cohesión del equipo. Precisamente por eso, Scott propone un ciclo para sacar las cosas adelante. Lo llama el ciclo GDS, Get Stuff Done. Un ciclo. ¿Cómo funciona? Es un proceso que se repite. Empieza por escuchar activamente las ideas y preocupaciones del equipo. Luego viene clarificar, asegurarse de que todo el mundo entiende bien las propuestas antes de juzgarlas. Después, debatir abiertamente, buscando la mejor solución, no intentando ganar la discusión. Escuchar, clarificar, debatir. ¿Qué sigue? Después del debate, toca decidir. El líder tiene que tomar una decisión o facilitar que el equipo la tome. Pero hay que decidir, no quedarse en el debate eterno ni decidir precipitadamente. Una vez tomada la decisión, viene la fase de persuadir. Persuadir, aunque ya se haya decidido. Sí, persuadir al resto del equipo, explicar el porqué de la decisión, conectar con la lógica, pero también con la emoción y la credibilidad del líder. No basta con imponerla. Luego, por supuesto, ejecutar la decisión. Y finalmente, aprender de los resultados, ver qué funcionó y qué no. Y volver a empezar el ciclo escuchando de nuevo. Exacto. Es un proceso iterativo. Requiere tiempo y disciplina. No es el camino más rápido a corto plazo. Suena bastante más colaborativo que el ordeno y mando. Mucho más. Pero Scott argumenta que es lo que evita las decisiones unilaterales que luego nadie apoya, o las decisiones mal comunicadas que generan confusión. Y dice que empresas como Google o Apple, aunque tengan estilos diferentes, en el fondo aplican procesos parecidos. No son dictaduras, dependen de la inteligencia colectiva. Bueno, creo que hemos desgranado bastante bien las ideas clave de estas notas sobre franqueza radical. Ese equilibrio a veces tan difícil entre interesarse de verdad por la gente, cuidar personalmente. Y al mismo tiempo, atreverse a retar directamente, a decir las cosas claras, tanto lo bueno como lo malo, para ayudar a crecer. Sí, al final, como decías, se trata de construir relaciones de confianza. No es tener que elegir entre ser el jefe majo que no dice nada o el jefe duro al que todos temen. Exacto. Es intentar ser un líder o malo y exigente a la vez. Alguien que ayuda a su equipo a mejorar, a crecer y a lograr objetivos que sean importantes, ambiciosos. Las historias que hemos comentado, la de Bob, la de Sandberg, los ejemplos de Apple, nos muestran que no es un camino fácil, ¿eh? Para nada. Requiere autoconciencia, valentía, humildad
pero también muestran que los beneficios de hacerlo bien son enormes, tanto para las personas como para los resultados. Y los costes de no hacerlo, como en el caso de Bob, también pueden ser devastadores. Totalmente. Implica ser consciente de una misma, como decías, pedir feedback activamente, saber recibirlo, darlo con cuidado pero con claridad, entender qué mueve de verdad a cada persona de tu equipo y trabajar de forma realmente colaborativa para sacar las cosas adelante. Y si me permites una última reflexión, algo que estas ideas me han estado rondando en la cabeza mientras hablábamos. Claro, adelante. El libro se centra mucho, lógicamente, en el entorno laboral y en cómo el miedo a la incomodidad, a no gustar, a crear tensión, nos frena muchísimo a la hora de ser francos. Sí, es la barrera principal, parece. Pero ¿y si llevamos esto un poco más allá, fuera del trabajo? ¿Cuánto de empatía ruinosa hay en nuestras relaciones personales? Con amigos, con la pareja, con la familia. Buena pregunta. ¿Cuánto nos callamos por no querer herir, por evitar un conflicto aunque sepamos que algo no va bien o que esa persona podría mejorar en algo? ¿O cuánto caemos incluso en la falsedad manipuladora, en decir lo que el otro quiere oír para evitar problemas? Es verdad que aplicándolo fuera, da que pensar. Esta sería si nos atreviéramos a retar un poquito más directamente, siempre desde el cariño y el respeto, claro está, a la gente que de verdad nos importa. Quizás la franqueza radical no sea solo una técnica de gestión de equipos, quizás sea una forma más auténtica, más honesta de relacionarnos en general. Pues sí que da que pensar. Una reflexión interesante para cerrar. Ahí lo dejo. Cuadernos de conversaciones.